Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la Internet universal, Los Super Genios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chavo del Ocho. Aquí están ya los supergenios. El doctor Raulini Chamorrín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, espero que estén disfrutando este programa nuevo que estamos presentándoles, y esta noche vengo acompañado con un riquísimo té de hierba luisa para calentar estas noches invernales. Vamos a darle el paso entonces al señor que se roba el corazón de todos los fanáticos y también sus billeteras, nuestro querido Conde Terranova. El Conde Daniele Vittorio Terranova. Gracias por el pase y por lo que me toca, el doctor Chamorrín, así que muy contentos acá, así comiendo algo ligero, en mi caso, ¿no? Usted su té con hierba luisa, yo mi seco con frijoles, algo suave nomás para la noche. Pobre colchón. No, pero bueno, es para ir también calentando motores acá, así que nada, muy contentos una vez más aquí, todos juntos, y ahora le damos el pase a nuestro querido profesor Colas Aguirre Girafales. El maestro Colas Aguirre Girafales. Gracias, supergenios, encantado de verlos nuevamente. Y ojalá no le falte agua en su casa, señor, para que pueda jalar la palanca cuando se levante de madrugada, por los cólicos malditos que le van a dar. Hoy vamos a hablar acerca de un episodio muy interesante del Chavo del Ocho, un clásico que habla acerca de lo importante que es preservar el líquido vital. Ajá, la cerveza. No, exactamente, no, hombre, como la cerveza. No, el agua. No, vamos a hablar del agua. Pocas trancas, menines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito, así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa. ¿Sí? Ay, buenos días, don Ramón. Buenos días, doña Clotilde. ¿Qué hay de nuevo? Don Ramón, quería preguntarle qué ha hecho usted de agua. No le entiendo. ¿Sí? ¿Qué ha hecho para resolver el problema de la falta de agua en la vecindad? ¿Que no hay agua en la vecindad? Ay, don Ramón, desde hace 3 días. ¿No me va a decir que no se ha dado cuenta? Pues no. Entonces, ¿con qué se ha bañado? Así es, efectivamente, en este episodio de El Chavo, que se llama, pues apropiadamente, No hay agua en la vecindad. Qué original, ¿no? Sí, la muerte de Dodorias. No me imagino de qué tratará este episodio, ¿no? Nos deja todos en ascuas. No, en aguas, perdón. Entonces, es bastante claro que ese es un problema que está aquejando en este momento a la vecindad. No hay agua, y la primera en preocuparse por el tema es precisamente nuestra queridísima doña Clotilde, que se dirige al departamento de don Ramón para preguntarle cómo le ha estado yendo con este tema de la falta de agua. Y bueno, para sorpresa o no tan sorpresa, don Ramón dice que no hay agua. No, hace 3 días. Ay, yo ni me he dado cuenta, dice, ¿no? Y claro, ella apropiadamente le dice, ¿cómo, don Ramón? Usted no se baña, ¿no? Pero más allá de eso, que es muy gracioso, pues que no se baña, no cocina, no va al baño, no jala la palanca, no se lava las manos, no hierve el agua, no hace nada, don Ramón. O sea, es pero una cosa increíble. 3 días, ¿no? Y según dicen, en realidad, pues, como sabemos, un ser humano, en este caso, cuando tiene que, o sea, cuando deja de beber agua durante cierto tiempo, pues hasta se puede morir. No 3 días, quizá, no lo sé, pero a diferencia del alimento, ¿no? Puedes estar como que más tiempo sin ingerir comida y como que sobrevivir, pero con el agua no. Si pierdes el agua, no tomas nada de agua, no tienes líquidos, pues sonaste muy poco tiempo para ver ahí lo importante de este líquido elemento. Pero don Ramón, pues con él no es, ¿no? No lava la ropa, no se baña, no hace nada de nada. Sí, y de hecho, por eso dicen que el agua no se le niega a nadie, señor. Es el líquido vital.
No sé. Y aquí pasa algo interesante, ¿no? Porque los afectados son todos en la vecindad y don Ramón era el único que no estaba enterado de esto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que sus hábitos de higiene no son los más adecuados. Pero lo interesante de todo esto es ver cómo reacciona la gente, ¿no? Porque en un primer momento hay esta idea de solidaridad, ¿no? Doña Clotilde no tiene agua, bueno, don Ramón eventualmente va a obligar al chavo a que le traiga el agua, porque obviamente él está muy cansado y no puede hacerlo por su cuenta, ¿no? Y de todas maneras, hay un momento en el que doña Clotilde le pide que él le guarde agua, ¿no? Entonces hay una especie de sentimiento de solidaridad. Pero conforme pasa el episodio, tú te das cuenta de que empiezan las confusiones, empiezan los problemas entre vecinos por el agua, que ahora está llegando en cubetas, ¿no? Que están trayendo los niños de la vecindad del frente. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo ante una crisis, primero hay solidaridad, ¿no? O sea, primero hay confusión, ¿no? Don Ramón no sabe qué está pasando, pero luego hay un sentimiento de solidaridad, ¿no? Vamos a ayudarnos entre todos, ¿no? Vamos todos a traer agua a la otra vecindad. Y luego, ya cuando la situación empieza a empeorar, hay una especie de caos, ¿no? Ahora ya no te veo como alguien a quien debo ayudar, sino ahora tengo que ver por mí mismo, ¿no? Y empiezan los problemas, y empiezan las confusiones, y empiezan las discusiones, y los golpes, y los cubetazos, y demás, ¿no? O sea, parece, parece que estuviera leyendo demasiado entre líneas, pero no. De hecho, es una situación que está muy presente. Por supuesto, uno se distrae con el tema de las bromas, los gags, la comedia física a la que Chespirito nos tiene acostumbrados. Pero, si te das cuenta cómo va progresando la situación conforme la necesidad de agua se hace más apremiante, sí puedes ver cómo podría, digamos, reaccionar una sociedad cuando se queda sin agua. Claro, el desarrollo de los hechos es bien gradual, ¿no? Se tocan diferentes aspectos de la falta de agua. Para empezar, el hecho de quién la trae, ¿no? Lo primero que se le ocurre a don Ramón, como acabas de mencionar, es darle el trabajo al chavo y te me vas a encargar de traer tantas cubetas de agua de la otra vecindad, ¿no? ¿Cuánto habrá que caminar? No lo sabemos, ¿no? Pero don Ramón se quiere librar del lío y el chavo se ve obligado a ser el que lleva, pues, las cubetas. Sin embargo, Kiko, como siempre, burlón, él le dice, no, mira, te van a tener como burrito de carga, ¿no? Pobre de ti. Y cuando se da cuenta, su mamá le tiene un número incluso superior de cubetas, que son las que va a tener que traer también, ¿no? Entonces los dos van a tener que cargar y el chavo, pues, acostumbrado a hacer ese tipo de trabajos, se regocija en saber que Kiko va a tener que trabajar incluso más que él, ¿no? Por el mismo propósito. Y luego viene la segunda etapa, ¿no? Después de que ya tengo solucionado el hecho de que voy a tener aquí a alguien que me traiga estas cubetas, el tema es que estos baldes o cubetas son todos del mismo color, son muy parecidos. Igualitos. Sí. Y sí, son idénticas y no hay forma de saber quién trajo cuál. Entonces, doña Florinda, ante la misma necesidad que don Ramón de que le traigan esas cubetas, empiezan a confundir, ¿no? ¿Esa quién la trajo? ¿Es mía? No es mía, ¿no? Empieza aquí la discusión, ¿esta agua es mía? No, es mi agua, no es mi agua. Y aquí es donde arranca el caos propiamente, ¿no? Es toda la solidaridad con la que se contaba en un momento, ese ambiente de comunidad que se sentía, se queda completamente roto al momento de llegar a este punto de tener que apropiarse de esas cubetas y decir, esta es el agua que yo voy a utilizar, este es el agua que yo voy a dar uso en mi casa, los demás, su problema, ¿no? Y en este punto, y con el paso de los años he aprendido a valorar eso, cómo duele ver que se caigan las cubetas de agua al suelo. No, o sea, veo esa agua desperdiciada y en la actualidad a mí me duele ya, ver que se tira el agua al piso y esa agua quedó ahí, ¿no? Vivimos en una actualidad con conciencia al respecto de esta pérdida de agua, pero en verdad hace apenas unos 20 años la mentalidad era completamente diferente. Y dedicábamos inclusive un mes entero de carnavales, que era febrero, a desperdiciar el agua de una manera totalmente desmesurada y hasta buscábamos la manera de desperdiciar más agua, ¿no? El que podía utilizar más agua lo hacía sin ningún problema porque siempre pensamos que iba a haber más, ¿no? Inclusive ya se ha perdido la costumbre de mucha gente de tener caño en la parte de afuera del patio,
¿no? Hay mucha gente que tenía su cañito en el patio, ¿no? Y era ideal. Uno ya sabía que tal casa tenía ese cañito y cuando quería llenar su globo de agua o su balde, inmediatamente se acercaba a la casa y con todo el descaro del mundo, ¿no? Se jalaba un poco del agua de allí. Recuerdo que incluso salió un dispositivo que te permitía llenar como 10 globos de un solo tirón, ¿no? Conectabas el sistema al caño, lo abrías y inmediatamente te llenaba 10 globos al mismo tiempo, ¿no? Increíble, sin mencionar tampoco pistolas de agua que cada vez tenían más capacidad, baldes y cosas demás, ¿no? Entonces, desperdiciábamos todo eso y, como les digo, viendo este episodio después de tanto tiempo, la verdad duele ver cómo se pierde el agua. Sí, es que es algo, en primer lugar, el agua, como sabemos, no así como quizás la luz o el internet, incluso ahora para, al menos para mucha gente, es algo con lo que si se te acaba o si se te corta, no sabes cómo vivir realmente. ¿Qué pasa si un día me voy a bañar o voy a querer cocinar o lavar mi ropa, abro el cañito y no hay agua? O sea, ¿qué hago, no? Realmente, ¿de dónde voy a sacar agua, no solo para beber, sino para mis cosas? Tal cual, ¿de dónde voy a traer? ¿Quién me va a dar agua? ¿Dónde voy a sacar? ¿Cuánto esfuerzo voy a tener que hacer? Y debe ser pues porque, bueno, somos creo parte de la gente que hasta cierto punto, ¿no? Sí ha tenido esa fortuna de tener como que el agua bastante a la mano. Pero incluso en nuestra misma ciudad, o sea, y recuerdo, por ejemplo, un meme que salió a partir de este episodio del Chavo, ¿no? Y creo, que por acá no me van a dejar mentir, recuerdo que era un meme en el que salían el Chavo y Kiko cargando las cubetas, ¿no? Kiko como que normal cargando su cubetita y el Chavo todo descuajeringado cargando dos cubetas así todo retorcido, y el título era, ¿no? ¿Cómo olvidar cuando el Chavo del 8 vivía en Ventanilla, ¿no? Ventanilla es un distrito de acá no de Lima, sino del Callao, pero en el área urbana de Lima y Callao. O sea, está pues de donde vivimos cada uno de nosotros que a un par de horas, a lo mucho, quizá una hora en otros casos. Está en la misma ciudad donde estamos, pero es un lugar en el que muchísima gente no tiene acceso al agua, o sea, tienen que esperar que venga el camión cisterna, comprar el agua, a veces esa agua no está del todo limpia, no es como en muchos otros distritos que tenemos la suerte que abrimos el cañito y está el agua, ¿no? Y listo, no es así, ¿no? ¿Cuánta gente la tiene que sufrir para el agua? Y por eso es que quizá ahora, al saber también todo lo que lo que ya está viniendo con el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, realmente ahora como que alguito, creo, más de conciencia ya tenemos y decimos, oye, es verdad, ¿no? ¿Cómo tiras el agua, no? O sea, algo se siente como que no termina de cuadrar al ver cómo actúan todos en este episodio. Ahora que mencionas Ventanilla, yo he vivido en Ventanilla un par de años cuando era niño y me acuerdo que el agua solo venía, creo que hasta las 7 de la mañana y luego se iba todo el día hasta las 5 de la tarde quizá, ¿no? Y antes de eso, cuando yo era aún más niño en San Martín, era igual, o sea, venía temprano en la mañana, luego regresaba en la tarde y mi trabajo en tiempo de vacaciones del colegio era, yo tenía que llenar los tachos de agua, ¿no? Entonces, todos en la los días, vecindad del frente. exacto, no, en el cañito de la casa de mi tía y estaba ahí con mi baldecito y todos los días, ¿no? Subir y bajar con el agua. Y creo que, como dices, o sea, nosotros tenemos, entre comillas, la fortuna, porque ni siquiera es una fortuna, o sea, es un derecho humano, ¿no? El tener acceso a agua potable. Tenemos la fortuna de contar con agua y desagüe, ¿no? Porque a veces la gente se olvida de que una cosa es tener el agua, ¿no? Que pueda llegar a tu casa y otra cosa es cómo sale el agua de tu casa, ¿no? Pero también tiene que ver con los estándares, ¿no? O sea, cuando yo era niño, y Raúl, pues cuando él era niño, o sea, todavía el río Rímac todavía se podía sacar agua de ahí, ¿no? Pero Habían camarones. Se puede pescar en él. Sí, no, de hecho mi papá me contaba que cuando él era chiquillo, cuando era un niño, adolescente, todavía se podía nadar en el río Rímac. O sea, te estoy hablando, mi papá tiene 60, 65, entonces imagínate hace cuánto tiempo. Pero bueno, el tema es que cuando yo era niño, como decía, o sea, no había agua todo el día. Ahora sí. Y bueno, ahora sí, entre comillas, ¿no? A veces cortan también. Y uno ni se entera. Pero ya estamos acostumbrados a tener agua corriente todos los días, ¿no? Y es más, o sea, los que tienen más suerte y se compran una terma o tienen un tanque de agua, entonces están acostumbrados a tener agua caliente todos los días. Entonces, no solo es la cantidad de gente que demanda más agua, sino también la calidad
¿no? Del agua que consumen, cómo la consumen. Ahora ya estamos acostumbrados a tener agua caliente, ¿no? Todo el día. Pero, ¿qué pasa cuando te cortan todo eso? O sea, no solo es que, ya no tengo agua y bueno, tengo que recurrir a un camión cisterna, por ejemplo, que es lo que hacen en muchas partes de Lima, ¿no? Las partes más alejadas de la capital. Sino que para una persona que ya está como que muy cómoda, o sea, no solo le estás quitando el agua, sino le estás quitando todo un estilo de vida, ¿no? Entonces choca aún más. Y nosotros, como capitalinos que somos, ¿no? Acomodados, clase medieros, se siente aún más la pegada, ¿no? O sea, antes de empezar a grabar les comentaba que hace unos años, bueno, recordábamos que hubo un corte general de agua, del servicio de agua en Lima, y tú te diste cuenta de qué pasaría si de verdad se agotase el agua en la capital. O sea, era un caos. Estábamos hablando de cola. Había gente que se amanecía afuera de locales de Sedapal para poder recolectar un poco de agua, nada más, para sus casas. O sea, colapsó básicamente la ciudad. Y en muchos centros comerciales, restaurantes cerraron porque no tenían agua para poder atender. Y parece mentira, ¿no? Que es como si ya nos hubiéramos olvidado de que eso fue hace un par de años nada más. O sea, ni siquiera estamos hablando de una realidad muy distante. Todo nuestro modus vivendi es increíblemente frágil cuando le quitas algo como el agua. Y creo que, justo lo que decía Raúl, ¿no? Antes creíamos que nunca se iba a acabar porque yo cuando niño decía, pero ¿cómo se va a acabar el agua si, o sea, 3/4 partes del mundo son agua, ¿no? No puede acabarse Y el abajo agua. hay más. Sí. Exactamente, y debajo del agua hay más agua, ¿no? Pero resulta que esa agua no juega. Entonces, es, ¿cómo es, no? O sea, estamos rodeados de agua que no podemos usar. Parece que lo hubieran hecho a propósito, ¿no? Como para sacarnos cachita. Pero lamentablemente es así. Y quizá ahí está la solución. Quizá deberíamos jugar carnavales con agua de mar. Oh, bravo, hemos encontrado ¿Ah? en este podcast la solución, ¿no? A todos los Así problemas es. de abastecimiento de agua. Listo. Ahora presentamos nuestro pliego, nuestra sugerencia a la ONU y Ahí está. listo. No, Premio Nobel de la Paz. Para haber encontrado la solución y haber salvado las sagradas tradiciones de nuestro pueblo, como es el caso de los carnavales. O sea, Mandela, señor. ya fuiste. Sí. Le cuento que su idea llega como 8 años tarde porque esa iniciativa ya se tuvo hace bastante tiempo. ¿Sí? Sí, ya ¿Qué hace pasó? mucho tiempo que se planteó eso. O sea, se plantearon al comienzo cuando todavía no se quería dejar de lado esa tradición del carnaval, que por ejemplo la gente llevara en determinado momento a determinado lugar de Lima, que solían ser parques a los cuales todavía no se le había aplicado agua de riego, y que jugaran con el agua hasta que se les acabara lo que habían llevado, ¿no? Y con eso suficiente para que esté regado todo el lugar y se acabó. Y otra propuesta que se hizo paralelamente a eso fue justamente, si quieres jugar carnavales, pues lleva tus implementos a la playa, recárgalos ahí mismo y juega ahí con quien quieras, ¿no? Entonces, Sí me eso ya acuerdo. ha sido hecho, no esto está inventando la pólvora. Pero bueno, comprendo que a determinada edad ya se le olviden las cosas. Debe ser difícil llegar a esas épocas. ¿Cómo será llegar a esos años? No lo sé. Pero bueno. Otro punto importante aquí en el capítulo es lo que acaban de mencionar, ¿no? El motivo por el cual se termina yendo el agua, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a que el agua se vaya porque sí, ¿no? Usualmente esperamos a que Sedapal o la empresa correspondiente nos avise, va a haber corte en tal sitio, si no lo hay un número al cual llamar y te pueden informar. Aquí en este capítulo hablamos de una época en la que no había ni siquiera teléfono fijo, por lo que me diera la impresión, porque en ninguna de las casas se le ha visto tener teléfono en ningún momento, en toda la saga, hasta donde yo recuerdo, no sé ustedes. Y resulta que detectan el motivo por el cual fallaba el suministro de agua y era porque los niños habían estado jugando a encontrar el tesoro y le habían pegado justamente a una de las tuberías excavando en la tierra y habían provocado que se rompiera. Entonces, es doblemente preocupante porque sobre que ellos están desperdiciando el agua al momento de tratar de llevarla y con todo este ajetreo se para cayendo o se la avientan entre ellos, eso quiere decir que hay una fuga de agua que sigue constante en alguna parte de la vecindad, ¿no? Y el agua se sigue desperdiciando día tras día, ¿no? Llevaban 3 días ahí, 3 días de agua tirada totalmente a echarse a perder. Qué lástima, de verdad.
Se ve por ahí al técnico que aparece también para solucionar el tema y bueno, los chicos obviamente entran en negación, ¿no? Con explicaciones del tipo, solamente lo agujereamos un día, ¿no? Y el agua falta 3, es culpa de la bruja del 71, que ha convertido, que ha desaparecido todo el agua de la vecindad. Y como ya mencionaban ustedes, es caótico pensar que en algún momento nos llegue a faltar el agua de esa forma. Recuerdo que una vez un profesor en el colegio nos mencionó ese tema, ¿no? Imagínense, es posible que te corten la luz, hasta ahí todo bien, puedes vivir con una vela, ¿ya? Y no necesitas en realidad muchas de las funciones de la luz más allá de poder ambientar un lugar, pero, a ver, vive sin agua, ¿no? Decía, imagínense, ¿con qué van a comer? Porque no tienen agua que tomar, no tienen con qué preparar la comida. Ahora que cocino me doy cuenta de todo lo que necesito de agua en cualquier preparación. Y nos dijo, y lo más importante, ¿qué le vamos a echar al water? Exacto. Imagínense ustedes, Exacto. solamente aguanten 2 días de no poder echarle nada al water, a ver si soportan entrar a ese baño de nuevo, ¿no? Y vaya, ahorita me han hecho recordar con todo esto que conversaban. Años atrás, cuando estaba más chiquillo, pues me invitaron a vivir a Casma, a Tortugas, cuando todavía no estaba urbanizado. Y bueno, yo acostumbrado aquí a tener pues agua todo el tiempo, ¿no? Convencionalmente. Pues estando ahí resulta que era todo un evento que llegara el aguatero, ¿no? Llegar el camión del agua. Toda la gente se empezaba a pasar la voz, aguatero, aguatero, ya viene el aguatero, el aguatero. Y todas preparaban ahí sus toneles o si tenían un espacio construido dentro de casa, ¿no? Para almacenar el agua. Había que esperar a que venga y llene esos contenedores porque no lo veías hasta días después. Entonces, esa agua que te bajaban en el momento era el agua con la que ibas a trabajar ese día y el siguiente, y con la que ibas a cocinar, con la que te ibas a bañar, la que le ibas a echar al silo, porque en ese momento no tenían un baño convencional, tenían que limpiar el silo y tenías que trabajar con eso, ¿no? Y esa gente vivía día y noche acostumbrada a que había que esperar a que venga este caballero con su vehículo a darles agua, venderles el agua por litros. Y wow, fue una situación que no olvido. Fue impactante ver pues que era un modo completamente diferente de administrar el agua y lo cuidaban de una manera distinta también, porque el agua en posada necesita ciertos cuidados para que no se formen zancudos, no aparezcan zancudos, no aparezcan otro tipo de alimañas que puedan meterse allí. Hay que tenerles bastante cuidado. Entonces, esa cultura de cuidado de agua es completamente diferente a la que tenemos aquí. Ya. En la actualidad, toda esa zona ya está urbanizada, obviamente ya tienen sistemas de agua potable convencional, pero creo que es interesante resaltar que hay muchísimas comunidades que aún están viviendo así y algunas que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, da bastante en qué pensar, ¿no? Como dicen ustedes, lo privilegiados que estamos ahorita de vivir de confort. Bueno, sí, es que con lo que cuentas, nada más mira ese problema de solamente quizá no tener agua, como aún mucha gente ahora, como hemos mencionado, en muchos lugares del mundo, no solo de Lima donde vivimos, sino del mundo, no tiene agua, tiene que esperar a la cisterna, al aguatero para llenar sus reservorios, en fin, con los cuales van a asearse, a cocinar, lavar ropa, etcétera, sino mantenerla, ¿no? Me he hecho acordar que acá en mi casa, por ejemplo, cuando yo era niño, en verano a veces poníamos estas piscinas, no eran inflables, sino esas plegables, y bueno, esa piscina pues te duraba que 2 hasta 3 días y había que botar el agua, ¿no? Porque se ensuciaba. Pero me acuerdo que una vez, no me acuerdo si mi hermano y yo nos enfermamos un poco feo, entonces el agua se quedó ahí porque nadie como se dice, nadie le hizo caso. Y pasó como un par de semanas, quizá, o una semana, esa agua estaba hecha, pero olvídense, ¿no? O sea, verde con cosas, una cosa, pero espantosa realmente. O sea, si tú también, o por ejemplo, reservas agua y no la cuidas bien, o sea, luego pasan unos días, una semana, quizá, ¿qué vas a tomar? O sea, esa agua te serviría para regar tu jardín, tus plantas, quizá lo mucho, ¿no? Nada más que eso, o para hacer pasar las cosas del baño. O sea, una dificultad dentro de otra todavía. Y algo que también me daba que pensar era, miren, este episodio que estamos comentando el día de hoy es del año 1974. O sea, el próximo año son 50 años de este episodio, increíble. Medio siglo. Y claro, es un tiempo considerable. Nosotros ni en planes estábamos de nacer en esa época en que se estrenó este episodio. No, Rey ya estaba ahí. Bueno, no quería decirlo, ¿no? Pero ya, bueno, si usted quiere ser sincero, no hay problema. Entonces, lo que me daba que pensar era que en esa época, si había este problema, por ejemplo, de falta de agua, se cortó el agua, no sé si
qué tan consciente podría haber sido la gente, o al menos quizá en Latinoamérica, bueno, no sé, en otras partes del mundo, de decir, uy, se fue el agua, ¿qué habrá pasado, no? Quizá piensas es una avería, se rompió la tubería, como ocurrió en el episodio, supuestamente el Chavo y Kiko son quienes rompen la tubería, ¿no? En fin, o alguien hizo algo, una travesura, qué sé yo, y por eso es que falta el agua. Ahora, 50 años después, creo que cuando ocurre este problema muchas veces, más que por el tema de alguna avería o la mala planificación, ya como que viene el tema de como lo que ocurrió en el 2017 que mencionaba Colas, ¿no? De la falta de agua en Lima. No fue por un accidente ni nada, fue por un tema ya más ligado al fenómeno climatológico, que fue el niño o niño costero, creo que hubo ese año, que fue una cosa terrible. Y claro, en Lima, que no estamos acostumbrados a vivir eso, pues nos tocó de primera mano y como que quizá nos hizo darnos cuenta, oye, qué feo realmente, ¿no? Es no tener agua. Entonces, 50 años, obviamente para nosotros es un mucho tiempo, ¿no? De acá a 50 años quizás quién sabe si estaremos vivos nosotros, pero en realidad para el mundo en general eso no es nada. Históricamente no es nada 50 años. O sea, en un tiempo tan cortito, ¿cómo pasamos de un momento en el que cuando algo tan importante como el agua nos hace falta y pensamos, debe ser un accidente, una avería, pero ¿qué importa? Pues trae más agua y si se desperdicia el resto, como que ¿qué importa? 50 años después, no. O sea, oye, eso sí es un problema mucho más grave, ¿no? Y que incluso por ahí no tiene esta solución tan sencilla como acá, ¿no? Que llamamos al técnico que lo arregle y ya. Se puede solucionar, pero a veces va más allá de eso y nos hace pensar que, oye, en un futuro, como dicen, ¿no? Hasta quizá haya guerra por el agua, o sea, ¿qué podemos hacer sin eso si un día nos falta, ¿no? Realmente va a ser una catástrofe, pero de las peores probablemente. Sí, eso es lo que me recuerda el episodio, ¿no? Que estamos reseñando. Era esa paranoia que sufrí después de esta crisis del 2017, en el que todos los días tenía que ir a la esquina de mi casa a hacer cola con mis vecinos, que por cierto, nuevamente es interesante porque yo no me hablaba con ningún vecino, con nadie, con nadie. Entonces cuando te juntas en la cola ahí es como que, vecino, ¿qué tal? Hola, sí, y empiezas recién a conocer en la desgracia, ¿no? Empiezas a conocer Vecinos, tengo podcast. o sea, sí. Y que es lo que vemos en este episodio en un inicio, ¿no? Es doña Clotilde la que se acerca a don Ramón y le dice, don Ramón, mire, no tenemos agua, Claro, ¿qué la hacemos? O sea, clásica, ¿no? Al vecino le preguntas, ¿no? exacto, vecino. Ya. Y me quedé paranoico, o sea, y desde entonces siempre tenemos en casa tachos con agua que la vamos cambiando periódicamente, o sea, porque uno nunca sabe cuándo puede cortarse el servicio, ¿no? Cuándo puede pasar alguna otra cosa. Recordemos que Lima está en una zona altamente sísmica y también en caso de un sismo fuerte, o sea, lo primero que se va a dañar son las tuberías, ¿no? Porque Lima tiene tuberías en un estado bastante descuidado y son bastante antiguas, son construcciones a las que no se le han dado, digamos, el mantenimiento requerido. Entonces es muy frágil. Todo se puede venir abajo en cualquier momento. Entonces vivir con esa premura es más, recuerdo que me iba a dormir pensando en si iba a haber agua o no al día siguiente. Se vuelve de verdad un tema muy, muy apremiante. Y es una realidad muy inmediata, ¿no? Porque no es algo que, como decías, ¿no? Bueno, de acá a 50 años, ¿qué va a pasar? Nadie sabe, ¿no? No, o sea, como que puede haber un siniestro en un par de horas y de repente eso afecta el sistema de distribución de agua y colapsamos. Entonces, es una realidad muy, muy tangible, ¿no? Y lo que la hace aún más, no sé, más aterradora hasta cierto punto. Pero, siendo honestos, la verdad es que podemos tratar de concientizar a la gente y tratar de cuidar mucho más el agua, pero la culpa es de la empresa privada, así que dejen de usar el agua para No hagan lo que tonterías. hicieron en el episodio al final, por favor, ¿no? Estamos Sí, conversando de eso. sí, de hecho, sobre el final del episodio, y esto no es spoiler porque como lo acaba de decir Daniel, pues esto ya tiene casi 50 años, ¿ya? Al final del episodio se reparan las tuberías y el agua que habían juntado en las cubetas, dicen, bueno, ya no la vamos a usar, vamos a tirarla, ¿no? Ni siquiera vamos a guardarla, no, vamos a tirarla. Y la tiran por aquí, por allá y terminan todos jugando carnavales, ¿no? Pero a lo que voy es que es cierto, nosotros como personas necesitamos ser muy conscientes de cómo utilizamos el líquido vital, pero también es cierto que se necesitan
regulaciones más severas, o al menos que se respeten las que están vigentes, con el uso que hacen muchas empresas privadas del agua, ¿no? Porque nosotros podemos cuidarla todo lo que podemos en casa, ¿no? Pero el mayor volumen de agua pues es consumido por empresas privadas, ¿no? Mineras, empresas que, incluso las que producen alimentos, que producen bebidas, ¿no? O sea, ¿cuánta agua se necesita para producir 1 litro de gaseosa? No tiene mucho sentido. Pero sí, o sea, se consume muchísima agua para hacer cosas que en realidad en el largo plazo no tienen la misma importancia. Entonces, parte del trabajo de concientizarnos tiene que ver con eso también. O sea, ¿qué hacemos para evitar que, o sea, los chicos no desperdicien el agua, pero que también los grandes no lo hagan, ¿no? Y si lo hacen, pues que haya algún tipo de medida que regule eso para que, digamos, que el compromiso sea completo. En este momento no estoy seguro de, Daniel, tú eres experto en las cifras. ¿Cuánta gente no ¿Yo? tiene agua en el mundo en este momento? Bueno, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en este caso el ¿Y Banco esas qué Mundial. saben? Son unas viejas chismosas, no Qué les hagas caso. chismosas. No le diga así a esas señoras, por favor, que nos están suministrando esta información, ¿no? Que nos dice que alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable, gestionados de manera segura. O sea, estábamos conversando, no es el 20-25% de la población del mundo que no tiene acceso a esto. O sea, uno de cada cuatro, pero sí, claro, de cada 4 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable y como mencionó el profesor Colas hace un momento, eso más que un privilegio, quizás eso es un derecho que deberíamos tener, ¿no? Claro que también gestionado de una manera eficiente, no solo por parte nuestra, como personas, como familia, hasta sociedad, que claro que tenemos que hacerlo, sino también, por supuesto, del otro nivel, ¿no? No solo el nivel ya de los gobiernos, sino también, por supuesto, de estas otras entidades, ¿no? U organizaciones que como que a veces nos olvidamos de ellas, pero que también tienen que ver, ¿no? Con este tema de que poco a poco pues se puede agravar, ¿no? Es como este ejemplo clásico, ¿no? Yo me movilizo a mi trabajo con, no sé, con mi scooter, ¿no? Eléctrico para ahorrar, pero Neymar se va en su jet de París a Arabia y contamina todo y no le interesa, ¿no? Él solito. Exacto. Cosas así, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, volviendo al episodio, nuevamente, ¿no? Resulta que el profesor Girafales termina enterándose de qué es lo que había pasado con la tubería, ¿no? De por qué estaba averiada, ¿no? O sea, obviamente a los niños se les escapa y dice, ah, caray, acabáramos. Por eso es que no hay agua en la vecindad, ¿no? Se repara la fuga y se arregla todo, no vuelven al status quo, a la normalidad. Pero nuevamente, es un sistema muy, muy frágil. O sea, bastó romper una pequeña tubería para que toda una vecindad de cuántas personas viven ahí, 50 personas quizá, se vea afectada, ¿no? Y no tenga acceso al agua. Toda esa tertulia que han estado diciendo me recordó la parte de la letra de una canción de una banda que se llama Asesinos Cereales. Sí, la canción se llama Mal del Norte y aparte de que raja de un montón de problemas que nos vienen de cierta parte del continente. Pues en parte de la letra menciona, pues no, el río te asesina y los bosques ya no están, el trabajo contamina en una multinacional y el agua que a nadie le importaba es el oro de los pobres y lo vienen a buscar. Y bueno, si lo analizamos, pues sí, ahorita con todo este tema de conciencia respecto de la preservación de líquido elemento, pues realmente se ha convertido en algo muy valioso, ¿no? Algo que debemos aprender a conservar. Y hay un montón de detalles al respecto de esto. Ejemplo, hace un tiempito en el trabajo nos vinieron a dar una charla sobre, creo que este tema ya lo han visto ustedes también, ¿qué pasaría si Lima fuera sacudida por un terremoto de 8 punto y tantos grados? Una de las consecuencias que no habíamos tomado en cuenta es que un terremoto de esa magnitud tranquilamente puede reventar las tuberías de agua. Y se había proyectado a que podríamos estar sin agua potable durante más de 2 meses. Wow. Sí, 2 meses. sí, porque el tiempo que tomaría repararlo después de semejante movimiento, pues imagínense, ¿no? No estás ayudando a mi paranoia, Raúl. No, para nada, de hecho que no, pero Es más, usted voy a tiene tomarme un poquito No. de agua. Tome un poco de agua, por favor, señor. Para nada no, paranoia. Paranoia, sí. Sí, agua de azar tome, señor, eso le hace bien también, para que se calmen los Ya nervios. ves, mira, imagínate, si no hay agua, ¿cómo vamos a hacer el agua de azar? Sí.
¿Cómo hacemos es que generar varias medicinas, ¿no? O la gente va a terminar tratando inclusive de tomarse el agua destilada o hasta lo que encuentre, ¿no? Eh, y da que pensar bastante. Sé que en estos momentos hay un gran movimiento y eso también me alivia mucho. Hay un enorme movimiento en diferentes partes del mundo con respecto a la concientización de la conservación del agua, de evitar el desperdicio. Hay gente que ha estado tratando inclusive de limpiar mares, parte digamos, de ríos y cosas así para que justamente esto vuelva a ser algo fructífero. Pero espero que eso se vaya extendiendo. Es algo que se tiene que extender rápidamente. Y bueno, como dicen, no tomar en cuenta el ejemplo de lo que está aquí en el capítulo, donde al final su mejor solución de todo esta agua que ya no sirve es que hay que tirarla. No, así de simple, no. Estamos hablando, pues, como dicen ustedes, de algo hecho hace 50 años y quizás en ese momento, pues, era otra manera de ver las cosas. En la actualidad sabemos que estamos llegando a un límite, estamos viviendo con recursos de prestado del año siguiente y, bueno, toca hacer lo posible para que esto no se siga degradando, ¿no? Nos toca a nosotros hacer eso. Y bueno, ese ha sido el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Nuevamente, el episodio se titula No llegó en la vecindad, 1974. Tiene una segunda versión, si no me equivoco es del año 76, donde participa la Chilindrina, que no estaba en la primera. Y de hecho es un episodio en 2 partes. No tan bueno como el original, lamentablemente. Como había un elenco más grande, pues incluyen más personajes en la trama que no aportan mucho en realidad. Y no sé si les ha pasado, pero siento que en la versión original se siente más orgánica la comedia. O sea, la gente se está divirtiendo más, se siente más hasta improvisado. Y es más gracioso. Hay una interacción entre Carlos Villagrán y Don Ramón, donde Don Ramón se quiere reír de lo que Carlos está haciendo. Cuando le menciona los ojos tapatíos, ya hay un momentito donde Don Ramón como que se quiere reír y se contiene. Entonces, esa frescura que había en el 74, pues no la tenemos lamentablemente en la versión posterior, ¿no? Ya hemos hablado en episodios anteriores que quizá la temporada del 75 sea la mejor de todas. Y es más, creo que estaría chévere en algún momento reseñar, o sea, solo el año 75, ver cuántos de los mejores episodios se 74, publicaron en ese 75 año. es lo máximo. De lo Es mejor. lo Sí. máximo. Pero por ahora nos ese- dejamos... de la fregadera al respecto de Carlos Villagrán, en realidad la interacción entre ellos dos siempre fue Sí. cómica. En varias ocasiones a Ramón Valdés se le escapa de decirle cosas muy directamente ya a Carlos como actor, ni siquiera a Kiko, ¿no? Recuerdo una frasecita que la suele soltar en varios episodios de ese entonces: te pareces a Flipper, ¿no? Lo paraba vacilando justamente por los ojos, ¿no? Y ahorita que me digas que se ríe por los ojos tapatíos, pues con mayor razón, ¿no? Me trajo a la memoria eso. Sí, es un episodio realmente divertido, pero de esos que te dejan pensando, porque nuevamente, como decía, ¿no? Hace 50 años se podían dar el lujo de tirar el agua, ¿no? Ahora ya no. Ahora tú ves a alguien tirando el agua y de verdad sientes que te molesta, ¿no? De verdad Sí. te Está incomoda. loco, dice, sí. Exactamente, ¿no? Y hasta llama la atención cuando, oye, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué desperdicias? Nuevamente, Sí, o sea, hay un cambio de conciencia. Se ve en No, retrospectiva y uno piensa, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso antes? ¿Cómo me paraba yo con un balde con globos con agua para aventárselos a un ómnibus o tirárselos a alguien desde la ventana de la Ah, no, casa? señor, yo no era vándolo, yo no hacía esas No, cosas. Yo sí, jugaba sí en lo mi hacía, casa sí lo nomás. llegué a no, hacer, me da sí lo culpa, llegué a yo hacer. también, yo alguna vez. Sí. Ya ve, ahí está, también él también meaba, perdón, mea culpa. Bueno. Así dijo que Me da culpa, no que me Tiraba amo. globos con pichi, Aunque qué vergüenza. alguna vez lo hice, amigo. sí, pero bueno. Tiraba globos con pichi de verdad. Alguna vez, Pero pero mira, no a la gente, no lo tiré a la gente. se los tiraba él mismo. No, tampoco. Lo jugábamos entre Qué patas. extraño era. Hacía Tenía su cabecita. golden shower. Se tiraba pichi. ¿Se imagina? Oye, se me acaba de venir a la mente a la gente que tiene el fetiche del golden shower en época de carnaval.
llenan globos con su propia pichi y se los avientan a sí mismo. Así como hacía el conde. Acaba de decir que él no se los aventaba a otras personas, entonces quiere decir que se los aventaba él mismo. Se vendió ahí. Qué curioso, señor, qué simpático es usted. Y algún día les enseñaré cómo, pero No, creemos en su palabra, creemos. Ay, No nomás. es Te necesario. creo, te No creo. es necesario. No Sí, necesito no saberlo. es necesario. Sí, Pero bueno. lo importante aquí es que no solo nos damos cuenta del, oye, ¿cómo es posible que desperdicien el agua? Sino que ahora sentimos esa urgencia de, oye, en algún momento se va a acabar. ¿Ah? O sea, hace 50 años es como que lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? 50 años, falta mucho. Tire el Ahora agua, ya que no no. pasa nada. Exacto, pero ahora sí, ¿no? Ahora es como que ya estamos cerca, ¿no? El final está escrito. Al menos así llega el final y se acaba el agua y nos muramos todos. Alguito hemos mejorado moralmente, alguito al menos, alguito. Claro, no importa morirnos, ¿no? Lo importante No. es que aprendimos la lección. Sí, Bien. claro. Primero Morimos muerto con la antes de conciencia perder la limpia. vida. Correcto. Bueno, ese ha sido el programa del día de hoy. ¿Dónde nos pueden encontrar, Supergenios? Nos pueden encontrar en nuestra página web supergeniosperú.com y también en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook como Supergenios Perú también. Qué originales. Hemos sido los Supergenios y con nosotros será hasta la próxima. Chau. Laos. Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Hemos presentado a los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.